Este regresas. Bueno, pues estamos iniciando un nuevo año y pues sí, estuve orando, pidiendo a Dios con qué íbamos a iniciar esta serie de estudios. Los jueves son los jueves de estudio, el domingo pues es el servicio general. Y bueno, en esta ocasión, pues mi corazón Dios había puesto ya desde hace algunos, cuando estábamos terminando lo anterior, que fueron los 10 mandamientos, dije, bueno, ¿y qué vamos a continuar? ¿Qué vamos a dar? Y me llegó una palabra que era sobre crecimiento, entonces dije, bueno, hay que crecer, sobre qué voy a estudiar, pero leyendo la Biblia, pues llegué a la carta de los Gálatas y empecé a estudiar, empecé a leerlo, y bueno, si usted ha puesto atención a la Biblia, usted se va a dar cuenta específicamente toda la Biblia tiene historia. De hecho, hoy voy a hablar un poquito de historia. Pero un poquito nada más, así que hoy nos vamos temprano, pero nada más hoy, así que no se vaya a ilusionar que todo ya sé que es ahí temprano, no. Pero hoy quiero un poquito de historia y lo considero importante porque hay que saber del por qué se ha escrito la Biblia, del por qué está tal pasaje en tal cita, en tal libro, específicamente en esto que vamos a tocar, porque está lo que es el fruto del Espíritu Santo, que es lo que vamos a estudiar en este tiempo. ¿Por qué está en la carta a los Gálatas? ¿Por qué no está en otra parte? Y bueno, si usted ha leído específicamente la Biblia, si la ha leído con calma, no sé si pusieron un propósito nuevo de leer toda la Biblia. Bueno, en Génesis habla de la creación, el inicio de las cosas. Éxodo es la libertad del pueblo ya de Dios, y así lo podemos ir yendo. Si usted ve los evangelios, bueno, es la vida de Jesús, todo lo que Jesús hizo, los milagros, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Y el libro de los Hechos pues nos habla del nacimiento de la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica. Más bien, del nacimiento de la iglesia después ya surgen las diferentes ramas, diferentes corrientes religiosas, incluyendo las sectas, nacen de ahí, o sea, todo empezó a desvirtuarse desde esos principios, y ya entrando a lo que son las cartas del apóstol Pablo, cada carta tiene un motivo especial de por qué fue escrita. No es lo mismo la carta a los romanos que la carta a Timoteo, la primera y la segunda, no es lo mismo, porque la carta a los romanos, su enfoque específico es hablar sobre la justificación por fe, no por obras, sino por fe. Por decir, la carta a los Corintios, en la carta a los Corintios va a encontrar ustedes hablar de los dones espirituales, que no va a encontrar en ninguna otra parte. Por decir, la carta, me parece que es la segunda carta a los Corintios, si no me equivoco, y si no es la primera, se habla del famoso tema que es un debate sin sentido, en mi personal punto de vista, que es si la falda o el velo. Por cuestiones históricas, Pablo recomienda a las mujeres que tienen una vida o que eran de la vida alegre, córtense el pelo, y que tengan el pelo corto, perdón, que usen el velo, porque era una diferencia. Por eso se menciona ahí, no lo va a encontrar en otra parte. Si usted lee la carta a los Efesios, se va a dar cuenta de que ahí está la famosa guerra espiritual, la famosa armadura de Dios. Está solamente en la carta a los Efesios porque la zona o la iglesia que estaba en Éfeso, todo su entorno era prácticas de brujería, hechicería. Y entonces Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, cohetes de maldad. Y no hay un por qué decir, porque no se lo dijo a otros, porque en Éfeso la lucha que enfrentaba la iglesia era esa. Y no que las demás iglesias no, pero ahí en Éfeso era un centro religioso satánico muy, muy fuerte. Y entonces así podemos ver diferentes
razones de por qué cada carta tiene un pasaje muy específico. Así que vamos a iniciar, vamos a ver Gálatas 1, vamos a ver del 1 al 5 solamente. No vamos a ver la carta a los Gálatas como tal, solamente quiero leer lo que es la salutación o el saludo de Pablo a los Gálatas para entrar un poquito en el contexto histórico de quiénes eran los Gálatas. Gálatas 1, del 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este inicio de año, gracias por este nuevo inicio de una nueva serie de estudios. Desde ahorita, Padre, como anteriormente, te pido que nos des la sabiduría para entender cada estudio. Que yo sé que lo que ya está escrito es para nuestra enseñanza, pero cosas nuevas podemos aprender seguramente. Así que te pido que cada jueves de ese estudio nos ayudes a aprender más. No para presunción, sino para poder compartir mejor, poder entender mejor tu voluntad y poder así vivir mejor, glorificando a ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias a ti, Padre. Amén. Bueno, quiero iniciar mencionando aquí Pablo y señala apóstol y entre comillas dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Y es que en nuestros días, cualquier persona se levanta en la mañana, cualquier cristiano se levanta en la mañana, no sé qué habrá cenado, se sonó mucho pozole y se levanta y dice, ay, Dios me dijo que iba a ser apóstol. Y ya se presumen apóstoles. Los tiempos del apóstol Pablo, los apóstoles eran llamados por Jesucristo, literalmente Jesucristo llamó a 12 hombres, desde Pedro y Pablo no estaba en la lista, y él los llama discípulos y después los llamamos y los conocemos como los apóstoles. Pablo, el libro de los Hechos, narra su conversión, capítulo 9, él va con cartas a las zonas autorizadas hacia Damasco, con cartas autorizadas para entrar a los hogares, arrestar a los cristianos, llevarlos ante un juez, y ellos ya determinaban si era cárcel, eran azotes o eran los leones. Pablo era lo que hacía. Pero en el camino se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo le da la encomienda de que él no iba a predicar a los judíos, sino que iba a ir a los gentiles, a la gente que no era judía. Por eso es importante destacar que Pablo aquí establece su posición ante los Gálatas de que él no se está poniendo siendo el apóstol. A mí quien me puso, en otras palabras, o en el lenguaje chilango, a mí quien me puso fue el mismo Dios. Pero tuvo que haber un encuentro, lo que el pastor Eliú Satinelli siempre manejó, un encontronazo de Pablo con Jesucristo. Y eso fue lo que cambió su vida. Y a partir de ahí, su labor, su ministerio fue predicar a Jesucristo. Y dice el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. Pablo nunca caminó solo. Esos cristianos que dicen, pues yo no tengo amigos más que los del mundo, pues ten cuidado porque esos no son tan amigos. Y hay que mejor andar solo que acompañados, según Proverbios 35:5. No. La Biblia dice, son mejores dos que uno. Y Jesucristo caminó siempre acompañado. Pedro y Pablo iban juntos. Pablo fue motivado por Bernabé a decir, mira, vamos a salir a predicar. Siempre la Biblia nos enseña cosas nuevas. Y es bueno trabajar siempre
con otros hermanos. Y termina el versículo 2 diciendo, a las iglesias. No dice a la iglesia, sino a las iglesias. ¿Por qué? Porque Galacia, casi digo como español, Galacia. Pero Galacia, hazle la primera imagen, por favor. Galacia, esa zona rosa que está por ahí, está rodeada de, yo los marqué de rojo, de lugares como Pisidia, como Iconio. En Galacia está Iconio, está Derbe, está Listra, abajito está Pergue, está Frigia, Arabita, la Odisea abajito, más las estrellitas que ven por allá de aquel lado. Ándale, ese me gusta, ese que pusiste, Saborcito. Ese por allá. Está Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, eso, la Odisea. Son las 7 iglesias de las cuales se refiere el libro de Apocalipsis. Están en la zona de Asia. La iglesia de Galacia no es solamente una iglesia, es un conjunto, o algunos se dicen que fue un conjunto de cristianos o de iglesias pertenecientes a la zona de Galacia. Está en Asia Menor y está denominada así, según la historia. Los gálatas eran tribus celtas y eran nómadas, no eran un lugar gente que se establecía en un solo lugar, sino que de repente caminaban. Dice la historia, esto lo leí en un comentario, Nicomedes I de Bitinia. Qué nombre tan raro, ¿verdad? Pero ahí si le quieren poner nombre a sus futuros niños, ahí le dejo uno. Nicomedes I de Bitinia invitó a cruzar el Fósforo. ¿Y qué es el fósforo? A ver, dale a la que sigue, por favor. Ahora la que sigue. Otra más. Eso es el fósforo. El fósforo es un puente que une tanto a Europa con Asia. Era un río antes. Y este hombre llamado Nicomedes I los invitó a ellos a cruzar el Fósforo, que es el canal en Estambul que conecta el Mar Negro con el mar de Marmara. Además, dice, además de separar a Asia de Europa. Naturalmente, dice este artículo, divide la ciudad de Estambul en dos mitades. Antiguamente era un río, pero ahora es un estrecho profundo que permite que los barcos viajen desde el Mediterráneo hasta el Mar Negro. Ese es el Fósforo. Arriba está el Mar Negro, abajo está el Mar de Marmara, y por ahí pasan. Yo he ido a visitar ese lugar, está bonito, sí. No, nada que ver con Xochimilco, pero es bonito. Supuestamente dice la historia que este hombre, Nicomedes, les dice a estos celtas, ayúdenme a pelear contra mi hermano, y en recompensa, como ganaron, este hombre les dio la zona, regrésate a los mapas, por favor, hijo, les dio lo que es Galacia, todo lo que es esa parte, en recompensa. Ahora, la historia no me quiero meter mucho así en este asunto. Galacia enfrentó varias batallas, algunas derrotas, luego volvieron a recuperar el lugar. Fueron temporadas donde había mucha guerra. Sin embargo, el apóstol Pablo le escribe a este pueblo, a esta zona, a estos hermanos, mejor dicho, porque el apóstol Pablo había visitado Galacia en alguna ocasión. De hecho, si me acompañan a Hechos, vale la denuncia de Hechos capítulo número 13, y esto lo quiero dejar como una introducción para entender el por qué el apóstol Pablo escribió esta carta. El apóstol Pablo, dale la que sigue, por favor. Ahí está, esa me gusta mucho, esa me gustó muchísimo. Este mapa narra cómo fue el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y en el primer viaje del apóstol Pablo, él visita la zona de Galacia. Y lo podemos ir desglosando poquito a poquito. Si usted pone atención, bueno, no se alcanzan a ver, pero de mi lado derecho los puse por número de acuerdo a donde fueron deteniéndose. Entonces, comienza diciendo capítulo 13 de Hechos, versículo
número 4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Bueno, Seleucia es el número 1. Luego fueron, dice el versículo 5, y llegaron a Salamina, que es el número 2, y después pasaron a la isla de Pafos. ¿Se acuerdan dónde está la isla de Pafos? ¿Qué sucedió en la isla de Pafos? ¿No? La visión de Juan ¿de qué? De Apocalipsis. No, pero fue en Patmos, no fue en Pafos. Ahí. Entonces, dice que estuvieron ahí. En Salamina anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tiene a Juan por ayudante. Más adelante, estuvieron en Pafos y luego fueron a Pergue, el número 4, Hechos 13:13. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros se llevaron a Pergue de Panfilia. Y después se fueron al número 5, que era Antioquía, versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en una sinagoga el día del reposo y se sentaron. Después viene un debate ahí que no vamos a ver el día de hoy. Después pasaron a Iconio, en Hechos 14, versículo 1, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y después pasaron, ¿a dónde pasaron? Al 7, que es Listra. 14:6 de Hechos. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvecina, y termina diciendo, y ahí predicaban el evangelio. Todas estas zonas es Galacia. Todas esas zonas fueron Galacia. Ese fue su primer viaje misionero. Pasaron en Listra, estuvieron en Derbe, y después regresaron por la misma zona hasta llegar a lo que es Atalía, en el 14:25 del libro de los Hechos. Dice: y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Y después de ahí regresaron al 14:26 de Hechos. Dice: de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Pablo, en el primer viaje misionero, según el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ellos salen de un lugar y regresan a su lugar, de donde fueron encomendados. Esto nos trae mucha enseñanza, porque hay muchos hoy cristianos que les encanta andar de iglesia en iglesia. Antes había un corito, no sé si se acuerdan, algunos decían: de gloria en gloria te veo. Hoy cantan: de iglesia en iglesia te veo. Porque les encanta andar en diferentes iglesias. Y esto nos enseña que Pablo salió de un lugar a cumplir una misión misionera y regresó para traer un reporte al lugar de donde había salido. Por eso es bien importante que aprendamos que es necesario, es importante saber de dónde somos, aunque somos del cielo, ¿verdad? Hay nada más dos amenes, los hermanos, ustedes no son. ¿Ah, que somos del cielo? Y estamos en una iglesia. Metemos a esta iglesia, salvo por otras cuestiones, ¿no? Pero esas son otras historias. Bueno, dale la que sigue, por favor, hijo. Bueno, este mapa es un poquito más claro, no está especificado cómo es el viaje misionero, pero toda esa zona está, Galacia está en Antioquía, por acá de aquel lado de esta Asia están las iglesias del libro de Apocalipsis. Aquí abajito, ponme ahí, está Patmos, esa es la isla donde Juan escribió. Pafos está aquí abajo, donde está Chipre. Pafos está acá abajo, pero Patmos está ahí arriba, para que no se vayan a confundir, porque los nombres nos pueden llegar a confundir. Bueno, regresa Pablo de su viaje. En el primer viaje
predica la palabra, establece iglesias, pero después se entera que sus discípulos estaban medio desviados del camino. El propósito del mensaje de Pablo fue volver a los cristianos que ya habían creído en Cristo y que habían sido engañados, era regresarlos a la fe. Había un grupo de personas llamadas judaizantes. Estas personas sí eran salvas, sí habían creído en Jesucristo. Pero ellos creían y decían que era necesario practicar las costumbres judías, que no solamente era necesaria la fe para la salvación, sino que era necesario en los hombres la circuncisión, el volver a practicar los ritos de antes. Alguien me preguntaba, oye, qué es bueno tener el shofar. Digo, a mí me encanta el shofar, me gusta el shofar, no tengo nada en contra del shofar, pero el shofar tiene su porqué del shofar. No es cualquier instrumento de música. Los cuernos, las trompetas que usaban en el Antiguo Testamento eran para la guerra, eran para dar aviso, para eso se ocupaban. Hay líneas doctrinales que siempre lo voy a decir, lo voy a tratar con mucho respeto, que para ellos el domingo no es el día del Shabbat, y está bien, ¿no? Pues cada quien, ¿no? Pero nosotros sabemos que Jesús estó en un domingo. Y la iglesia comenzó, o el día de Pentecostés fue en un domingo. Entonces, por eso, aunque yo respeto todas las líneas doctrinales, no las comparto, no puedo no coincidir en algunas, pero para muchos hay los famosos grupos cristianos mesiánicos o los mesiánicos cristianos o ese grupo de personas que les encanta practicar las costumbres del Antiguo Testamento a las cuales Jesús ya nos hizo libres. Estos judaizantes decían que si tú eras cristiano tenías que practicar la ley. La ley fue lo que hizo que los fariseos se olvidaran del principal propósito, que era adorar al Señor, que era cumplir la voluntad del Señor. Ellos se desviaron en ese sentido. Por eso esta es una carta muy dura. El apóstol Pablo, miren, si hay cristianos que se espantan de que luego los pastores dicen cosas muy fuertes, no tienen que leer la Biblia. Tienen que leer la Biblia. Porque el apóstol Pablo era muy duro. Y la carta a los Gálatas es un mensaje muy, pero muy duro para los cristianos. La Biblia dice que las cosas que antes se escribieron son para nuestra enseñanza. Nosotros somos judaizantes, no practicamos cosas del Antiguo Testamento, pero nos enseña que hay cosas que podíamos tener como una práctica que nos puede estar desviando del propósito de Dios. Hay gente que le encanta pervertir el evangelio, desviar a la gente de la fe. Yo mencioné al principio, Pablo dice, son apóstoles. Hoy usted ve la red social y se levanta un falso profeta y otro falso. Y lo peor no es que se levante. Jesús dijo que se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas. Lo peor es que la gente por la ignorancia los sigue. Y no solamente los sigue, hasta llega a adorarlos. Sigo a un programa cristiano y hicieron apenas la famosa premiación de las peores cosas del evangelio, o sea, los falsos profetas y las profecías que nunca se cumplieron. Hay un pastor en Panamá que hasta donde yo me quedé, estaba denunciado por el gobierno por levantar una falsa profecía de un terremoto que iba a llegar a Panamá y a varias partes del mundo el 15 de septiembre del año pasado. Y no sé usted, pero yo nunca sentí que tembló en México. No dijo nombres, pero tampoco tembló en Panamá. Causó tal revuelo su falsa enseñanza que el gobierno le tiene puesto el ojo. Y donde lo pesca, va al tambo por mentiroso. Eso es lo que pasaba antes también, que decía la gente, haz esto para que estés seguramente salvo. El bautismo, que vamos a iniciar el curso de bautismo, no es para ser salvos. Somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Pero el bautismo representa
que he aceptado el Evangelio y que ya le voy a decir a la sociedad, mi familia, a la misma congregación, que estoy comprometido a vivir de una forma totalmente diferente. Eso representa el bautismo. Porque hay gente que dice, es que si no te bautizas no eres salvo. No, eres salvo porque Jesús te salvó, porque Él dio su vida, porque tú aceptas el Evangelio. El bautismo solamente decirle al mundo entero, soy hijo de Dios. Es lo que nos lleva el bautismo. El apóstol Pablo, en esta carta, en el versículo 6, capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. No somos cristianos, y eso es importante para los jóvenes, pero pensando en los chiquitos. Vamos a tomar curso para presentar niños, y creemos que con eso nuestros hijos son salvos, y no es cierto. Pues lo presenté chiquitito, ya tiene 18, está todo, no está hijo de papá, no está hijo de pastor. Pero hay gente que se aleja, creyendo en falsas cosas con tal de vivir para así hay gente que engaña. Y Pablo, el apóstol Pablo, aquí está regañando a los Gálatas. Por aquellos que piensan que el pastor no puede regañar, ¿verdad? Eso pasa por allá por Santa Úrsula. Estoy maravillado. O sea, yo no creo que el apóstol Pablo ha dicho, ay, híjole, no inventes, ¿cómo que? No, les llama la atención. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Somos salvos por la gracia, no por lo que hemos hecho. Sí, dice la Biblia que nuestras obras son como trapo de inmundicia, aunque seamos cristianos. Ay, voy a ir a evangelizar para ganar una sellita más. No. Porque hay que ver cuál intención tienes. Y a veces no es la intención correcta, pero esa es otra historia, no se preocupe. Y dice, para seguir un evangelio diferente. Es que en serio, hoy en día, si le gusta entrar a ver, bueno, es que me gusta cómo predica tal pastor, fíjese bien si es cristiano. Si tiene una sana doctrina. Porque hay gente que por ignorancia sigue personas de la denominación, voy a usar esa palabra, de los adventistas, del séptimo día. Y no se da cuenta. Y siguen ese evangelio. Pero no hay otro evangelio, dice el apóstol Pablo en el 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y fíjese, el apóstol Pablo está exhortando a los cristianos a que vuelvan a la fe. Las prácticas religiosas no los iban a salvar. Les está exhortando y dice en el 7, en el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Alguien sabe lo que significa anatema? ¿No? Maldito. El apóstol Pablo no se andaba entre las ramas. Si alguien te quiere desviar del evangelio, el apóstol Pablo dice, es un maldito. Porque eso significa anatema. Entonces la carta a los Gálatas no es una carta, ay, qué bonito se siente. No. O sea, nos llama a cuidar nuestra vida de fe, a tener cuidado en quién he creído y mantenerme en ese camino. ¿Por qué? Porque si me desvío o si me quieren desviar, esas personas, dice el apóstol Pablo, es un maldito. Se va bien. Esta pequeña introducción es para entender del por qué se escribe esta carta. También para nosotros es importante entender. Yo creo que en uno de estos jueves vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo porque es en esta carta, en el capítulo número 5, versículo 16,
vas a encontrar dos estilos de vida, lo que yo voy a llamar dos estilos de vida. Y en el capítulo 5, versículo 16, comienza diciendo esto. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ay, pues el pastor nos va a meter en ayuno. No, de esa carne no está hablando. ¿Por qué? Porque no es ese tipo de carne. Porque en el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? A ver, ayúdenme a leerlo, por favor. Alguien fuerte, de voz. El 19. 5:19. A ver, léelo, Jorgito. Estas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia. Hasta ahí tantito. Cosas que tienen que ver con el pecado sexual. A esos novitos que les encanta de que, pues vamos, a fin, el domingo pedimos perdón. A estos, aquí empieza diciendo el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, cosas que son cuestiones del apetito sexual. Ahora, ¿cómo dice el 20, Dana? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Muy bien, comienza hablando de cuestiones de religiosas, voy a usar ese término. Idolatría, hechicería, y termina hablando de herejías, pero en medio hay esas personas que les encantan los pleitos, ¿verdad? Eso no viene de hoy, no se preocupe. Eso viene del domingo. La gente iracunda. No voltea a ver a su vecino. Aquellos que les encanta tener enemistades con la gente. Se está hablando de cuestiones emocionales. Gente que no sabe controlar su forma de expresarse. A ver, ¿cómo dice el 21, Leo? ¿Era Hechos 5? No, Gálatas 5. ¿Gálatas 5 qué? 21. Dice, envidias, homicidios, borracheras, tonterías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. Envidia, pero esos no son de aquí, ¿verdad? Aquí no hay gente envidiosa, ni borracha. Pero dice, y cosas semejantes. No es todo esto, cosas semejantes. Podemos meter rencores, podemos meter gente que odia, gente que, bueno, habla de gente que mata y que mata hasta con la mente. Ay, ojalá y se muera aquel vecino, ojalá y se... O sea, gente que está dominada por la carne. Por eso dice el apóstol Pablo, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque son enemigos. Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Recuerda usted que Jesús, cuando iba a ir al Getsemaní, toma a Pedro, toma a Juan, toma a Jacobo, le dice, amigos míos, soy triste hasta la muerte, voy a ir a orar, aquí quédense conmigo, ayúdenme a orar. Y se va Jesús y está orando y está pidiendo y está suplicando. Yo no sé, si tiene la red social, cheque la predicación que compartí en el grupo de la iglesia. Qué excelente enseñanza de este pastor. Muy buena, ¿verdad? Me encantó lo que he podido escuchar, llevo la mitad, pero con eso me quedó más que suficiente para decir qué enseñanza tan básica, tan importante para nosotros los cristianos, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Jesús regresa con sus 3 amigos que supuestamente estaban ayudándole a orar, los encuentra
Hombre, digo, eso que no lo ve mi concuño, pero mi concuño, qué feo ronca, de veras, no, hombre. Me espantó la que estuvimos ahí. ¡Ay, qué bárbaro! Pero perdidos estaban nuestros 3 amigos. Jesús le dijo, despiértense y velen. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando tú andas en el espíritu, sabes que estas cosas, estas obras de la carne, no te van a controlar. Pero cuando dejas al Espíritu Santo el domingo aquí y te vas a tus ondas toda la semana, la carne es carne. Y entonces los chicos empiezan a ver a las chicas como, ay, válgame, Señor. Y las chicas empiezan a ver a los chicos como, ay, papacito. Y entonces empieza a haber pleitos, ay, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? Y en el metro, ¿tú qué onda? ¿Y qué fue que vino? Y ya sabe que aquellos que les sale el espíritu de Bruce Lee empiezan a tirar patadas para todos lados, ¿verdad? Ya sabe, ¿no? Pero es otra historia. ¿Qué me enseña esa carta? La importancia de caminar con el Espíritu Santo. No solamente de oír del Espíritu Santo, sino de ser lleno del Espíritu Santo. De aprender a cuidar mi corazón de las cosas que me rodean, sea por lo que veo, por lo que escucho o por lo que me han hecho. Porque mucha gente dentro de la iglesia viene, pero trae celos. ¿Y por qué él sí? Uno de mis mentores, el hermano Juan Esteban Lemus Gutiérrez de Tlaxcala, un día yo llegué al templo y lo vi parado, un hombre alto, fornido, casi 2 metros el hermano, fornido, y lo vi y dije, pobre hombre, no viene su familia, voy a orar por él. Yo no lo conocía, ¿no? A las 2 semanas se sube a predicar. En general digo, ¿y este tipo qué onda? Yo llevo aquí 7 años de mi vida y no me ponen a predicar. Pero no sabía, entonces, ¿por qué? O sea, yo como que ya no lo vi con tanto amor, pobrecito, pues qué bueno que no tiene mujer, pero sí está casado, sí. Pero ya después supe quién era el hermano Juan Esteban, y dije, ay, no, pues mis respetos, ¿no? Pero a veces pasa en la iglesia, ay, mira, trae zapatos, no, pues yo apenas llegué, unos Nike, pues llegué unos Converse, ay, pues que ojalá se le quemen con el calor. Ay, ya trae mira, trae un iPhone, ay, ya apenas como chicharito. Y por eso la gente crece con celos. Esta carta nos va a ayudar a entender qué es la obra de la carne, pero también nos va a enseñar lo que es el fruto del Espíritu. Versículo 22, ¿quién lo puede leer? 22 y 23 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. Esta es la Biblia evangélica. Yo chequé la Biblia católica. Están los 9, lo que yo voy a estar usando, las 9 virtudes o 9 características del fruto, no de los frutos, porque aquí dice, más el fruto es un fruto que tiene diferentes características o virtudes, aunque el Espíritu es uno, ¿no? Dios es uno. El catecismo de la Iglesia Católica, según la versión de la Vulgata, ellos manejan 12 frutos o 12 manifestaciones del fruto del Espíritu. Tienen a la caridad, gozo, paz, paciencia, tienen la longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Algunos están relacionados, pero otros no. Eso es lo que enseña el catolicismo. O la Iglesia Católica, en su catecismo, basándose en la Vulgata Latina. La Vulgata es una versión que ellos ocupan. No es la Biblia, pero ellos ocupan esta versión. Yo chequé la Biblia católica que tengo y no vienen ahí. Vienen los 9 diferentes palabras, pero son los 9. ¿Por qué es importante este estudio? Que usted y yo, apenas ponte ahí la imagen del fruto. ¿Dónde está el fruto? Porque lo vamos a ver entre 8 días.
Porque Dios quiere que tú y yo demos fruto. Y no es opcional. Dile que tu vecino no tiene chance de fallar. Tú te vas a dar cuenta tanto qué obra tienes tú y qué fruto espera que Dios. Dios espera que des tú. No es de la noche a la mañana. De hecho, los que saben de campo, pues un fruto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Ahí tenemos la jacaranda de aquel lado. Tenemos el limón que nomás no quiere dar fruto. Tenemos la higuera que no quiere dar, pero ahí va, de repente le echa ganitas y de repente sale su pequeño higo. O sea, tarda esto. Pero ese me gusta porque, aunque la imagen no quiero hablar de que es la manzana y fruto, no vaya a caer en esa lógica. Entonces si Adán y Eva comieron la manzana. No estoy hablando de eso. Pero me gustó la imagen porque sí es manzana, pero es lo que da ese árbol. Un árbol de manzanas que tiene que dar manzanas. No puede dar peras. Y un cristiano debe de dar un fruto, el fruto del Espíritu. ¿Por qué crees que hay cristianos que en vez de transmitir paz, levantan gritos? Porque han descuidado la comunión con el Espíritu Santo. Es lo que nos va a enseñar este estudio, entre otras muchas cosas. Es importante por 3 motivos. Primero, recordemos que dice la carta a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, y el versículo número 19. Primera Tesalonicenses 5, versículo 19. A ver, ¿quién lo tiene que lo pueda leer? A ver, Mari, ¿puedes leer? No apaguéis al espíritu. Muy bien. No apaguéis al espíritu. Lo mencioné, me parece que fue el domingo, 2 versiones diferentes. La palabra de Dios para todos, el mismo pasaje dice, no detengan la obra del Espíritu Santo. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, inicia el proceso de la regeneración, no reencarnación, regeneración. Las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. El viejo hombre tuvo que haber sido crucificado. Ya no podemos practicar lo de antes. Aunque hoy los chavos y algunos adultos siguen practicando cosas, pero es otra historia, porque no sueltan el pasado. No les cuesta trabajo. Pero aquí dice que no debemos de impedir, o dice, no detengan la obra del Espíritu Santo. El momento que estamos a Jesús, Dios nos sella con su Espíritu y empieza a trabajar en nuestro ser. Si tú conoces a un cristiano que diga, pues es que así soy y qué, no ha nacido. No. Si es iracundo, peleonero, celoso, tóxico, borracho y todo aquello, tiene un problema y no es Dios, no es la palabra, no es el pastor, es su corazón. Porque hay que acá en esta iglesia si hablan de prosperidad, pues la Biblia habla de prosperidad. Siempre y cuando pongas atención, día y noche, a lo que dice la palabra. Porque es lo que Dios le dijo a Josué, ¿no? De día y noche medita el libro de la ley. Para que te vaya bien este 2024. Pero todos nada más empezamos, te propuesto, voy a empezar a leer la Biblia. Génesis 1. Y me cae en el versículo 1. Pero ya lo intenté. No te quedes ahí. Y es que a veces tú y yo, como dice la versión la versión del lenguaje actual, dice, no se alejen del Espíritu Santo. Y muchos no conocemos al Espíritu Santo. Hemos oído del Espíritu Santo. Hemos tenido ciertas, chispitas, perdón, no quiero usar esa palabra, chispitas del Espíritu Santo en los congresos, sobre todo los jóvenes. No, hombre, estuvo bueno, sentí así como que Dios. Y el domingo siguen siendo flojos, groseros, contestones, y también pasan los adultos. Porque son chispitas solamente. Entonces no debemos
de tener la obra del Espíritu y no debemos alejarnos del Espíritu. Tú saca una plantita, hermano amado, si no va a pasar que saca una plantita de su tierra, ¿qué le va a pasar a esa plantita? Seca y se muere. ¿Sí o no? Si sacas un pesito de tu pecera, ¿qué va a pasar con tu pesito? Se va a morir, te puedes comer en asado, ¿no? Pero se va a morir. Un cristiano sin comunión con el Espíritu Santo es un cristiano incompleto. Necesitamos tener esa comunión. Segundo, ¿por qué tenemos que estudiar este tema? Bueno, si usted me acompaña a la segunda carta a los Corintios, a la primera carta a los Corintios, perdón. Capítulo 12 nada más. No lo vamos a ver todo, ¿verdad? Pero en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios está, en mi Biblia tiene un título. Cuando usted llega a la primera de los Corintios, capítulo 12, me dice amén. ¿Lo tiene? En mi Biblia tiene un título. ¿Tiene tu Biblia un título ahí? ¿Cómo dice? Los dones espirituales. En Corintios van a encontrar solamente los dones espirituales. En Romanos hay otra lista, pero son más de servicio. Pero en estos son los dones que Dios dio a la iglesia, son los regalos. ¿Cuántas de las mujercitas que son aquí les encanta maquillarse? Poner sus aretes y todo eso. No volteen a ver, a ver, ya te vieron, ya las vi, o sea, yo sé que, y que se ponen unas pestañas que les vuelan, ahorita con el viento y se adornan, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, pues, los dones son esos regalos, esos adornos que Dios dio a la iglesia. En el versículo número 8, voy a leer los que son los dones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué es importante? Primero, porque vamos a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros a través de este estudio con su favor. El segundo es que, a diferencia de los dones del Espíritu, tú puedes tener los 9 dones si quieres. Eso no significa que tú eres santo. Porque la iglesia de Corintio era un verdadero, perdóname la expresión, un verdadero despapalle. No había orden en la iglesia. Y Dios a ese desorden decidió, por su soberanía, darle los dones. Pero no todos eran santos. Sin embargo, el fruto del Espíritu demuestra qué tan santo soy yo. Demuestra mi santidad. El don no lo demuestra. El fruto sí. ¿Por qué, pastor? Bueno, acompáñenme rápido, para ir terminando, Mateo capítulo número 3. Mateo capítulo 3. Vamos a ir del versículo 5 al versículo 8. Solamente. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice el 8, hacer pues frutos dignos
arrepentimiento. Porque los fariseos y los saduceos, que eran los grupos religiosos más fuertes de los tiempos de Jesús, no se querían arrepentir. Querían vivir, puedo usar el término, de los bienes de Dios, pero no querían conocer a Dios. O creían conocer a Dios, pero a su manera. Y así muchos cristianos hoy en día quieren vivir el evangelio a su manera. No, en esto Dios no se fija. ¿Cómo dije? Dios tiene atención de todo en todos. Entonces, por eso es importante para demostrar que nos va a ayudar este pequeño estudio a ver qué tan santos somos. Los dones no nos demuestran nuestra santidad, pero el fruto sí lo demuestra. Y tercero, ¿por qué es importante estudiar este tema del fruto del Espíritu Santo? Juan 15, del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Juan 15. Del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, es Jesús hablando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El fruto del Espíritu es el resultado del caminar diario con Dios. No es que no te congregues diario, no, es que camines diario con Dios. A medida que crece más tu relación con Dios, nuestra lucha contra el pecado y nuestro amor hacia Dios y hacia los demás se fortalece. Vamos a reconocer que es pecado y lo voy a rechazar. No voy a, ¿será o no será? Vamos a saber que como estoy caminando con Jesús y estoy creciendo y su carácter está creciendo en mí, entonces reconozco qué es lo que no le agrada a Él y por lo tanto lo puedo rechazar con más facilidad. Y así puedo demostrarle a Dios, a la sociedad, que estoy creciendo en el Evangelio. Es necesario crecer. Todos estamos aquí, necesitamos crecer. Algunos hemos crecido de acá, no estoy hablando de crecimiento. Tampoco estoy hablando de acá, estoy hablando del interno. Porque hay cristianos que con que, Mari me vio feo, ya me voy de la iglesia, porque no crecen. El árbol para dar fruto necesita estar maduro. Y si yo arranco ese árbol, si arranco esa granada donde está y la pongo para acá, es fácil que se me pueda secar si no tengo cuidado de ella. Necesitamos caminar con Jesús. Por medio de su palabra nos vamos a limpiar, por medio de su palabra nos vamos a alimentar, nos vamos a fortalecer y así nos lleva a crecer en amor, en gozo, en paz. Nos va a ayudar a crecer en paciencia. ¿A quién le falta paciencia? No voltees a ver qué tienes a tu lado. En ser bondadosos o amables, en ser gente bondadosa, gente que tiene fe, no solamente que lo dice, sino que lo vive. Hoy todos, cuesta dinero, ¿hasta cuándo cuesta dinero? Tengo fe que Él me va a proveer. Si tengo que hacer trabajar, yo sé que me va a proveer. Nos va a ayudar a crecer teniendo mansedumbre. Moisés fue el hombre más manso, no menso, más manso sobre la tierra, y a tener templanza o dominio propio.
Porque hay, como hay gente con mecha corta, ¿verdad? No con ustedes eso, ¿verdad? No, cualquier... Es una caricatura que por una mechita ¡puf! Explota la casa. Así pasa, pero por aquellos rumbos de Santa Fe, usted no se preocupe. Vamos a terminar. Gálatas, capítulo 5, versículo 18 en adelante. No lo vamos a leer todo, quiero leer solamente el 18. Dice, pero sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y hay dos cosas que son importantes que debemos de resaltar en estos versículos del 18 hasta el 22, que habla de las obras de la carne y habla del fruto del Espíritu. Y así me voy a referir de las obras y el fruto, no los frutos, las obras y el fruto. Lo primero es que Pablo resalta en los primeros versículos 19 hasta el 21 las cosas negativas de la carne, como las obras de la carne. Y hace referencia sobre lo que es el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? La obra es algo que se hace, se practica o se realiza. Una persona mentirosa es mentirosa porque practica la mentira. El mejor ladrón es porque empezó comenzando robándose un chicle de la tienda. Y fue practicando. Después fue la cartera, el celular, hasta que se metió al banco y se llevó todo. Porque fue practicando. Eso es de la obra de la carne. Son las cosas que hacemos, practicamos y que realizamos cotidianamente, a veces sin darnos cuenta. Más el fruto es algo que se produce. Tú y yo no podemos producir ningún fruto si estamos separados de Jesús. No podemos. Es imposible. Necesitamos caminar con Jesús. Así que de tarea lean los evangelios. Conozcan a Jesús. Olvídense de David si mató o no mató al gigante. Ya sabemos cuál fue el estado, ¿verdad? Mejor caminemos con Jesús. Y no estoy diciendo que de David no sea bueno. El domingo voy a hablar de David. No, olvídense de Josué, ya sabemos la historia, ¿no? Ya sabemos que se cayó el Jericó y todo. Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. Olvídense un poquito de Moisés. No, caminemos con Jesús. Porque separados de él no podemos dar fruto. Simple y sencillamente, no podemos. Es indispensable la guía del Espíritu Santo, como dice el versículo 18, pero sois guiados por el Espíritu. Necesitamos pedirle que Él nos guíe, que Él nos dé a través de la palabra la fuerza para producir de forma natural el fruto del Espíritu. Esa manzana está unida a una rama que está conectada a un tronco que es un árbol de manzanas. Si no, no podemos ir. La segunda es esto que ya mencioné. Dice en el versículo 22, más el fruto del Espíritu lo habla de forma singular. Y esto puede indicarnos la naturaleza unificada de las virtudes que el Espíritu Santo produce en el cristiano. ¿Cuántos son cristianos? Amén. ¿Estás produciendo fruto? Porque lo estamos aquí. Creo que ya llevamos más de 2 años en el Evangelio, ¿verdad? Y tuvimos y tenemos que empezar a manifestar ese fruto. La producción de una virtud individual en este sentido de cada fruto es lo que vamos a ir viendo poco a poco para reconocer que en qué hemos fallado, qué necesitamos hacer y cómo demostrarlo a los que nos rodean.
Así que hoy vimos esta pequeña introducción. ¿Por qué a los Gálatas? Y ya vimos que empezamos a ser engañados por falsas enseñanzas. La salvación era por fe, es por fe, no por obras. Y tú y yo lo único que hacemos es que practicamos buenos hábitos que tienen que demostrar que somos diferentes. Pero si la gente te sigue viendo como el iracundo de la casa, el gritón de la casa, el impaciente de la casa, y etc., es necesario este estudio para todos nosotros, para que aprendamos qué clase de fruto estamos dando. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude.